Hola, buenas noches con todos, buenas tardes con otros. Bienvenido Latinoamérica. Eh, bueno, le damos la bienvenida a todos los países de Latinoamérica en esta nueva entrevista y como sabrán tendremos una entrevista súper interesante hoy, ¿no? Que es cómo construir una buena experiencia de cliente. Recuerden que vamos a tener entrevistas todos los meses con diversos temas de interés, ya sea para los líderes y las organizaciones. Hoy tengo una invitada súper especial, a la cual le tengo un aprecio muy, muy grande. Y permítanme presentarla. Ella es psicóloga y coach de vida, miembro del ICC, tiene una especialización en marketing en Centrum de la Católica, líder en experiencia de cliente, certificada por Kenwin, cuenta con 17 años de experiencia en la industria del servicio al cliente, donde ha liderado unidades como experiencia del cliente, business analytics, calidad, para grandes compañías. Actualmente ella trabaja desde Capitaliza, fomentando el desarrollo de proyectos para mejorar la experiencia de los clientes. En lo personal considero que no solo es una gran profesional, sino una excelente persona y un líder ejemplar. Hoy con ustedes me complace presentarles a Luz María Vince. ¿Cómo estás, Luz María? Avergonzada de la presentación que me acabas de hacer, Cris. Muchas gracias. Qué No, por lindo. favor, es un verdadero placer. Mutua. La estima y el cariño es mutuo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y ha sido una experiencia muy bonita, pero muy bonita. Y bueno, ahora cada quien en su empresa colaborándonos también. La verdad, sí. Y muy feliz, ¿no? Porque creo que también muchas veces la tecnología con estas técnicas o estas metodologías que aplicamos desde la experiencia, desde el liderazgo, experiencia del cliente, se pueden complementar perfectamente, ¿no? Y hoy es un tema que a mí me apasiona y, bueno, por supuesto, sos una experta en esto. El tema de la experiencia del cliente, yo creo que es un tema donde no es muy tocado actualmente por las organizaciones y por muchos líderes. Y sin embargo, es un tema que es, en esta nueva era digital, lo veo como algo fundamental e importantísimo. Porque muchas veces se nos escapa la visión, la visibilidad que tenemos de cómo se siente el cliente frente a los servicios, productos, soluciones que damos, y muchas veces no lo estamos capturando ese estado del cliente. Y qué importante que es. Así que me gustaría, si me permitís, hacerte una pregunta como para empezar. Y quisiera preguntarte cómo debemos implementar un buen sistema de experiencia del cliente, a tu criterio. A ver, experiencia cliente ahorita yo lo escucho por todos lados, como que me parece que se ha puesto de moda. Pero antes de decir que estamos trabajando en experiencia cliente, yo creo que como empresa tenemos que tomar una serie de decisiones y tenemos que arreglar y ordenar la casa para poder generar experiencia. Antes de hablar de experiencia, creo que hablamos de satisfacción, ¿no? De poder cumplir con esa expectativa que el cliente trae y poder cumplir de una buena manera. El cliente necesita A, le damos A, necesita B, le damos B. Y que no se vaya pues con la sensación de que le dimos A menos, B menos, o que lo maltratamos en el proceso. Ahora, es importantísimo, si yo quiero hablar de la experiencia, saber a quién me enfrento. Necesito conocer a este cliente, necesito saber cuáles son sus necesidades puntuales, necesito saber cuáles son sus expectativas, cuál es la valoración que él tiene del producto que le doy, de todo el servicio, de toda mi cadena de valor, de qué se queja, de qué reclama. ¿Cuáles son los asuntos que como compañía no tengo resueltos todavía y necesito arreglar para que este cliente se sienta bien? Para esto hay una serie de herramientas que ahorita se han puesto súper de moda, digamos, ¿no? Pero lo importante es que para la empresa se tome la decisión, pero de verdad, de que ese cliente es el centro de todo. Obviamente todo negocio depende del cliente porque sin ventas no existes. Pero tiene que tomarse una decisión estratégica de que el cliente es el centro de todo.
y necesitamos conocer a ese cliente y necesitamos definir procesos alineados a sus necesidades, que sean sencillos, que sean adaptados a las costumbres y a los usos de este cliente. No lo que yo como empresa creo, me imagino, intuyo, o lo que está de moda, ¿no? Sino que realmente ver lo que ese cliente necesita. Yo te cuento anécdotas, por ejemplo, imagínate algún organismo cuyo grueso de clientes sean adultos mayores y que quiera meterse a la ola digital y manejar procesos de autoatención a través de chats, a través de internet. ¿Qué porcentaje de los abuelitos son tequis? ¿Qué porcentaje? Yo pienso en mis padres y la verdad es que mi papá sigue usando sus celulares chiquitos, no tiene WhatsApp, tiene un Facebook al que nunca entra, mi papá no es el segmento. Mi mamá por ahí más o menos que se defiende. Pero hay que pensar siempre, ¿quién es esa gente a la cual nosotros vamos a atender? Necesitamos también ver cuáles son los atributos de nuestro servicio. Y de todos esos atributos, ¿cuáles son los más importantes para el cliente? Y eso, Cris, tú te lo sabes así, porque la gente que trabaja en análisis de data vive haciendo estas correlaciones para mirar cómo la satisfacción general sube o baja en función a que falte algo, algún atributo de servicio. Entonces hay cosas que son como pecados capitales, en los cuales no podemos fallar. O el comportamiento. Comportamiento que tenemos. Mira, no solamente conductas observables en el personal que atiende, sino hay algunos atributos, algunas cosas como por ejemplo el hecho de que me soluciones cuando te pido algo, que si no me lo das va a hacer que rápidamente mi experiencia se deteriore. Entonces, necesitamos que toda la empresa esté alineada y con un compromiso serio para que estas cosas no fallen. Que estos temas que el cliente valora muchísimo o que cuando no están presentes el cliente lo resiente muchísimo, estén todos funcionando, pero a velocidad crucero, sin ninguna falla, porque eso es lo que va a hacer que el cliente se sienta bien atendido. Necesitamos corregir, necesitamos tener una metodología de gestión de la mejora continua, donde identifico lo importante, lo mido, analizo, identifico quiebres, identifico causas de los quiebres, corrijo las causas de los quiebres, vuelvo a medir y estoy constantemente mirando y monitoreando. ¿Cuántas veces se hacen encuestas y se hacen simplemente para mirar el numerito general? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido, pérdida de no tiempo y no te da visibilidad de nada, sin duda. O sea, exacto. Seguimos con esas viejas encuestas que realmente no tienen un efecto contundente en la nueva era que hoy tenemos. Eso podía servir hace 50 años, 30 años, pero ya hoy quedó totalmente obsoleto. Hoy hay que reinventarse y buscar, digamos, otras formas, tecnologías que te puedan ayudar justamente a detectar y a entender mejor a tu cliente y a poder detectar las insatisfacciones que puede tener ese cliente. Sí, igual las encuestas se siguen usando y muchísimo. Hay que ver que estén bien hechas también, hay que ver que sean bien analizadas y sobre todo hacer algo con ellas, ¿no? ¿Para qué mides? Sí. Si es que no vas a realizar ningún proyecto de mejora. O sea, siempre decimos que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Que lo que no se mide no existe, pero... Yo creo que puede servir como complemento, no sé si estás de acuerdo. Una encuesta hoy es, más que nada, lo podemos atribuir a complementar, ¿sí? a un todo, ¿no? Adicional. Y permitime ahí, vos sabés que hace un tiempo leí en un libro muy interesante y lo explicaba, es como una especie de fórmula que decía, o yo por lo menos la interpreto como una fórmula, pero no es una fórmula, que decía que la organización disruptiva genera expectativa en el cliente y esa expectativa se transforma en la experiencia del cliente. Entonces, qué importante, ¿no? Que cuando podemos desde las organizaciones ser lo más disruptivos posibles, generamos esas expectativas del cliente porque está expectante a ver qué es lo que nos va a ofrecer disruptivamente
¿sí? Y eso muchas veces es lo que genera parte de esa expectativa, de esa experiencia de cliente. Sí, pero lo tienes que hacer súper bien. Y tienes que Sí, tener controlados los factores, vamos a llamarles higiénicos, del servicio que estás dando. tal cual. Seguro más adelante vamos a hablar de las principales fallas, los principales errores, y Sí, algunos de ellos van por ahí, ¿no? Dártela de muy tecnológico cuando todavía no tienes resueltos aspectos básicos. A ver, ahora con la pandemia, ¿ya? Para ponerte un ejemplo de lo más sencillito. Bueno, yo no he estado saliendo mucho, la verdad, me estoy cuidando. He estado pidiendo las cosas al supermercado a través, o sea, pedidos online, digamos, me traen las cosas a casa, ¿sí? Cosa que no me gusta mucho porque a mí me gusta ir a escoger, sobre todo verduras, frutas. Bueno, al final tuve que dejar de pedir verduras y frutas al supermercado y pedírselas a mi caserito del mercado, a quien también le mando un WhatsApp. Eso es una, digamos, una solución más baratita tecnológicamente, digamos, pero mi caserito recibe la lista y yo sé que él me va a escoger con todo su conocimiento las frutas y las verduras y me las va a mandar y yo lo voy a pagar el costo del delivery. Con el supermercado, lo que me ha pasado es que no tengo nivel de personalización. Si tengo algún inconveniente, me pasan a un bot, que te juro que el bot los primeros meses era para patear la laptop. O sea, la laptop no tenía la culpa, pero el nivel de frustración, porque llamabas al contact y seleccionabas la opción de lo que necesitabas, digamos, o quejarte, o pedir, o modificar, y te decían, le estábamos mandando por favor, a la web, y tú entrabas a la web, seleccionabas la opción y te pasaban con ese chatbot que a veces te contestaba, pero pésimamente mal configurado, calibrado. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Hasta que descubrí cuál era la opción del contact center que me pasaba directamente con un agente. Y ahora me voy directamente a esos bueno, vos software. sabés que hay un tema, hay una disyuntiva bien grande con el tema de los bots, y eso me toca bastante de cerca, Luzma, porque detrás de los bots está la inteligencia artificial y ahí es donde entro yo. Entonces, yo creo que sí, todavía hay un punto de mejora importante en todo lo que son los bots, sobre todo lo que es el lenguaje natural. Yo creo que hoy no está bien desarrollado acá, por lo menos en Perú, que los bots tengan incorporado un buen sistema, una buena tecnología de aprendizaje de lenguaje natural. Para explicarlo brevemente para el que no entiende, el lenguaje natural es cuando al machine learning, a la máquina, le das, digamos, las herramientas para que pueda interactuar con un ser humano prácticamente como si fuera un humano, ¿no? O sea, vos podés tener una conversación prácticamente de igual a igual. Entonces yo hoy creo que ahí hay un punto importante de desarrollo como para mejorar. Te Sí. quería hacer si me permitís, y antes de hacerte una pregunta, todos los oyentes que nos están escuchando y que están siguiendo la entrevista, que quieran hacer alguna pregunta, la pueden ir haciendo. Nosotros ya estamos recepcionando cualquier pregunta. Y si me permitís, quería preguntarte, ¿cómo medimos la experiencia del cliente? Y segundo, ¿cuáles son los KPIs o indicadores más importantes a tu parecer o a tu A ver, criterio? mira, realmente no hay tanta ciencia, no es tan complicado, ¿sí? Hay una serie de indicadores que hace ya un tiempito existen y que las compañías van eligiendo en función al nivel de evolución que tienen. Uno de los que más ha estado, digamos, sonando es el famoso NPS o Net Promoter Score, que surge de un estudio en el cual lo que se hizo es correlacionar la compra o el gasto del cliente, la permanencia en el tiempo, comprando, gastando, en relación a diferentes medidas de satisfacción o de recomendación. Y lo que se vio es que cuando tú estás satisfecho, estás contento, tienes mayor posibilidad de recomendar. Entonces, las empresas se desesperan por poder tener un buen nivel de recomendación de clientes, porque cuando el cliente dice, sí, yo te recomendaría, está siendo un promotor y está hablando bien de ti, a conocidos, familiares, amigos, entonces está evangelizando sobre el producto o servicio que tú vendes. Y si la gente más bien te dice no,
o sea, hay una escala, ¿no? En la cual de 0 a 6 puntos, si yo digo que no, te califico de 0 a 6, de acuerdo a la teoría que se ha desarrollado, es que esta persona, más que ser promotora, es una detractora, ¿no? Y un detractor sabemos que sale, raja, se queja, los humanos tendemos más a hablar de lo que no nos gusta que de lo que nos gusta, entonces tiene un efecto multiplicador. Tal cual. Pero también tienes otros como el indicador de esfuerzo del cliente, donde lo que haces es medir qué tanto hemos hecho, digamos, sufrir al cliente, qué tantos contactos ha tenido que tener con nosotros para poder obtener lo que necesitaba de inicio. También tenemos las más tradicionales, como el famoso CSAT, que lo que hace es medir la satisfacción del cliente tanto con el servicio en general, sino, por ejemplo, con cada uno de los canales. Entonces ahí puedes comparar, oye, mira, cómo estamos atendiendo presencialmente, cómo estamos atendiendo en nuestro centro de contacto de llamadas, cómo estamos atendiendo a los clientes vía chat o cómo los estamos atendiendo vía bot. Y entonces vamos comparando cuáles son los canales que están generando mayores niveles de satisfacción y podemos ver si un canal está un poquito cojo y hay que ver qué hacemos ahí para elevarlo, ¿no? Hay otras cosas que se miran como el valor de vida del cliente, que es cuánto dinero, cuánta ganancia neta te está dejando ese cliente desde que firmaste con él la primera vez hasta el momento presente, ¿no? Y eso también ayuda. Hay otro que es la tasa de respuesta o la tasa de solución de reclamos o el famoso first call resolution, ¿no? De toda la gente que atiendo, qué porcentaje le estoy resolviendo en esa sola y única interacción. Y estos indicadores lo que te van es como que dando pedacitos del rompecabezas, ¿no? Te van diciendo en qué partes, en qué procesos hay cosas que mejorar, en qué procesos estás bien, por qué cosas te debes de preocupar, en qué cosas tienes que poner foco. Yo diría que el básico, el más higiénico, si todavía no tienes nada, no mides nada, o sea, ¿qué es la experiencia del cliente? ¿Cómo se come esa cosa? No la conozco, no sé cómo se cocina. Empieza por medir satisfacción. Es lo mínimo, mínimo. Y si el cliente está satisfecho, que te diga por qué. Y si está insatisfecho, que te diga por qué. Y ahí vas a ir viendo cuáles son las cosas que estás haciendo bien y cuáles son las cosas que no estás haciendo bien para mejorarlas. Y fíjate también, por ejemplo, en los reclamos. A veces no se habla mucho de los reclamos, pero ¿qué porcentaje de gente está reclamando? ¿Sobre qué cosa? En algún momento se te disparan los reclamos, ¿por qué? Y ahí también puedes sacar muchas conclusiones, ¿no? Acá en Perú tenemos el famoso libro de reclamaciones, donde la gente sí o sí pues se va a dejar algún comentario cuando no está contenta con algo. Y yo me pregunto cuántas empresas estarán analizando lo que se mete ese libro. Yo nunca, creo que he hecho 2 o 3 reclamos en la historia que tengo acá en Perú y nadie me llamó nunca nada, para nada. O sea, quedó ahí asentado, sé que no hay una revisión, un control y es súper importante porque es donde está realmente el cliente molesto, ¿no? Está insatisfecho, entonces lo mejor es captar por qué y poder hablar, no levantar solamente el libro de reclamación, leerlo y mandar por mail o por una carta al cliente pidiendo disculpas. No, escucharlo, llamarlo al cliente, escucharlo, qué es lo que pasó, que le cuente, cuál es la situación que lo llevó a generar ese fastidio, esa molestia, esa incomodidad. Entonces, un poco escuchar al cliente, porque lo que yo noto muchas veces es que no escuchan a los clientes. Y es algo muy importante. No, pero es como que dónde decides poner el foco, ¿no? Y eso va desde la alta dirección y desde la estrategia de la empresa, va desde la misión, va desde los valores, va desde el plan estratégico anual y el plan de mediano y de largo plazo. ¿Dónde quiero estar como compañía? ¿Cuál es mi meta? ¿Quiero realmente cuidar a los clientes? Estas cosas no parten de lo operativo, no pueden partir de la base de la pirámide, tienen que partir desde arriba. Si tú quieres hacer que estos proyectos partan haciendo que el personal de primera línea tenga una mejor calidad de atención, esté mejor entrenado, por ahí cambiar algunos procesitos que tú sabes que están fallando,
Esto no va a ser sostenible en el tiempo porque las personas que manejan la organización van a tener el foco puesto en otras cosas. Lo he visto más de una vez. Cuando lo que queremos es, por ejemplo, el recupero en el corto plazo, cuidar solo la rentabilidad y nada más que la rentabilidad, se terminan tomando decisiones y se hacen recortes, se hacen movimientos o se deciden implementar nuevos procedimientos, pero en esas tomas de decisiones no está el cliente como centro, no estamos mirando cómo vamos a atender al cliente, estamos mirando cómo vamos a ahorrar plata. Y si solamente miramos cómo, o sea, el ahorro debería ser una consecuencia, ¿no? Que está bien que busquemos que el negocio sea más rentable, pero si solamente mi único espíritu está por el ahorro del dinero y no estoy mirando cómo ese cambio, cómo esa implementación va a afectar al cliente positivo o negativamente, eso va a ser un desastre. Sí, a mí muchas veces, ¿sabes qué? Me da la impresión que se hace la vista gorda, sobre todo, como vos decís, de los mandos más altos, donde cuando hay quejas o reclamos de los clientes, sí, lo voy a revisar, al interno no pasa nada. La verdad que sí, le dice al cliente para dejarlo tranquilo, que lo puede revisar, pero ahí ya incurrimos a lo que es la cultura organizacional. Si desde, como vos bien vos decís, desde arriba no impartimos y no, digamos, implementamos o incitamos a que haya una cultura organizacional orientada a todo lo que es el cliente y a la experiencia del cliente, difícilmente o las organizaciones van a poder realmente progresar y mejorar la relación con los clientes. Entonces se le van a ir 3 o 4 y va a recuperar 1 con mucho esfuerzo, probablemente. Sí. Entonces, y así va a ser el ciclo constantemente. Entonces, es un problema, de verdad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Todo va desde la coherencia, porque todas las decisiones que tomes como empresa tienen que estar alineadas, ¿no? Ahora, muchas compañías grandes tienen un área de experiencia cliente o tienen un área de calidad dentro de cuyas funciones está velar por la experiencia del cliente. El problema está cuando pensamos que esa única área es la que se tiene que cargar en el hombro, que la experiencia sea buena, cuando la experiencia es el resultado de las partes de la organización. Entonces, está bien, existe esta área cuya función es velar por, y que seguramente y articulará y será una parte importante dentro de los proyectos, pero hasta el área de finanzas tiene que ver en eso. Totalmente. Porque si los presupuestos no están dados o el foco está puesto en otra cosa, entonces, ¿cómo garantizamos que los proyectos sean sostenibles en el tiempo para cuidar la experiencia del cliente, no? Sin duda. Y tengo una pregunta, Luzma, ¿qué cuidados hay que tener? O a tu consideración, ¿cuáles son los cuidados más relevantes, más importantes que vos crees que hay que tener? Bueno, ya me adelanté un poquito antes, pero recapitulemos, ¿no? La alta dirección tiene que tener como objetivo la experiencia del cliente. Esa es una decisión estratégica de la compañía. Totalmente. Y que tiene que llegar a todos los miembros de la organización, pero quien comanda, quien lidera, quien está detrás, quien hace seguimiento a los KPIs, quien tiene que estar sponsoreando esto es la alta dirección. Si la alta dirección no está, es una moda de 6 meses y ahí se nos desinfla. Si no imparte desde arriba, desde las cabezas principales, es lo mismo que nada, sin duda. Coincido como... Pero para todo, ¿eh? Pero te digo que para cualquier tema, para cualquier tema. O sea, coincido como sí. Sí. Hay otra cosa, ¿no? Sí, disculpa. Sí, la experiencia del cliente es tarea de todos, ¿no? Es como yo decía acá en Perú, decimos defensa civil, tarea de todos, ¿verdad? Sí. Si hay un terremoto, pues no te vas a quedar parado en la puerta, ¿no? O sea, realmente tienes que evacuar y todos los miembros de la oficina tienen que hacer su parte, ser civilizados, en fin, ya. Lo mismo con la experiencia del cliente. La experiencia del cliente tiene que estar en el corazón y en la mente el señor que limpia. Es una construcción es una construcción de toda la organización, ¿no? Es cultura, es cultura. Claro. El servicio que contratas para que te haga la vigilancia,
si es que no es personal de tu planilla, pues también tiene que pasar por una inducción en la cual se hable de cultura de servicio. Y es más, tal vez a la hora que tomas la decisión de la empresa contratar, no solamente mires el precio unido a que uno de los requisitos es que esta gente venga entrenada en atención al cliente o que pase por una capacitación de parte de ella, ¿no? Si es que te quieres ahorrar costos. Y que uno de los criterios por los cuales los vas a evaluar es eso. Tal cual. La amabilidad. Sí, la atención, bueno, Sí. bueno, yo tengo experiencias con, hay veces los bancos, últimamente no sé qué pasa, pero los call de los bancos que son propios del banco, tienen un maltrato terrible. No todos, pero algunos bancos especialmente, no sé si están a desgano, tienen algún problema, pero la verdad es, y no solucionan los problemas, tenés que estar llamado 3, 4 veces, y lo que genera eso no solo es el fastidio, la molestia, la incomodidad o, digamos, la incertidumbre que puede tener el cliente, que le puede generar, sino que además le genera un costo adicional al banco en este caso, porque vos estás llamando 3, 4 veces, con lo cual incurre un gasto mayor. Entonces, si no te lo solucionan de primera, que capaz que es un problema que lo podría solucionar en una, pero no, vos al llamar 3, 4 veces hace que tenga un costo mayor el banco. Entonces, si te pones a fijar costo-beneficio, pucha, hagamos realmente un trabajo serio, tengamos una cultura organizacional, como decís, partamos de las cabezas principales, impartiendo, digamos, el orden, los flujos, los procesos como corresponde y la mejora continua para que esto realmente resulte. Y en vez de llamar 4 veces, voy a llamar una, lo voy a resolver y me voy a ir contento. Y probablemente le recomiende a mi amigo que empiece a trabajar con ese banco, seguramente. Claro que sí, claro que sí. Mira, un ejercicio que yo creo que es súper interesante es calcular el costo que ese esfuerzo adicional para el cliente, ¿cuánto te está costando a ti? Porque efectivamente, mira, con el ejemplo que acabas de poner y que lamentablemente hoy en día es un ejemplo bastante, ¿qué te digo? Frecuente, ¿sí? ¿Cuánto cuesta la hora posición? O sea, ¿cuántas horas acumuladas hay en rellamado? ¿Cuánto cuesta ese puesto de atención? ¿Cuánto cuesta el salario de esa persona? Y acá solo te estoy hablando de costo puro y duro. Pero también cuánto cuesta, cuántos clientes se te están yendo. ¿Cuántos clientes de esos que están experimentando mucho esfuerzo y que se están comunicando muy seguido terminan migrando, terminan abandonando? ¿Cuánta plata está de ganar a futuro, ¿no? El famoso churn, ¿no? ¿Cuánta gente se me está yendo? Y quizás si empezáramos a mirar esos números, que a veces no tenemos el tiempo y las manos para mirarlos, podríamos ver que un proyecto de mejora te termina ahorrando plata, porque es una inversión con un retorno interesante en el mediano plazo. Y te puedo asegurar esos números. Pero estas son ahora... que muchas veces no se escuchan. No, por eso te decía, hoy cuando empecé hoy la charla, te comentaba que son temas que todavía como son medios tabú en las organizaciones, de tocar experiencia del cliente, cómo cuidar a un cliente, hablemos de cliente, no de vender. Hay un montón de probablemente títulos interesantes que son tabú hoy para las organizaciones y no lo afrontan como lo tienen que afrontar. Y como vos decías, ¿no? O sea, y yo te puedo asegurar que si uno hace esos cálculos, son números aterradores, de verdad. Si se ponen a hacer realmente cálculos, son números aterradores. Permitime hacerte la siguiente pregunta que me parece súper interesante y tengo ganas ya de escucharla porque creo que a toda la audiencia le va a gustar y le va a interesar. Y hace unos minutos que quiero hacértela. ¿Cuáles son los errores más comunes para vos que se puedan presentar? A ver, te voy a hablar de mi experiencia como gerente de calidad y con los clientes que atiendo ahorita también, ¿ya? Uno de los primeros errores que he visto, que de verdad duele así, pero horrible, querer expresar un proceso de mejora de servicio al cliente y pensar que lo puedes empezar de abajo hacia arriba. Es decir, agarrar primero todo tu personal de primera línea y empezar a entrenarlos en las habilidades
que claro, eso es una capacitación muy interesante y muy importante, cuáles son las habilidades que tienen que tener, pero eso es poner una curita cuando lo que necesitas es que te pongan, ir a emergencia y que te pongan 10 puntos, ¿ya? Porque probablemente lo que está mal es el proceso. ¿Y qué haces con un proceso que está roto durante meses o durante años, queriéndole poner curitas, haciendo que el personal de atención al cliente capacitarlo mejor, por ejemplo? Otro error que veo es centrarnos de manera agresiva en la venta, de manera tan agresiva para generar ingreso que descuidamos la postventa y descuidamos todo ese ciclo en el cual vamos a atender al cliente. Entonces tenemos clientes de muy corta duración y todos sabemos que traer un cliente nuevo es mucho más caro que mantener un cliente que en el tiempo te va a reportar un mayor ingreso. Pero a ver, te voy a contar una cosa que vi una vez en una oficina y se me pararon los... Me quedé lacia, literalmente. Iba yo a reunirme con un cliente de una empresa cuyo nombre no voy a decir, y como era una empresa muy grande, habían grandes, digamos, grandes oficinas largas, pasadizo en medio, puestos de atención a los lados, de ahí venían las oficinas con las gerencias, y había una pizarra, pasé por el área de ventas, y uno de los jefes de ventas, que seguramente era un genio en las ventas, ¿no?, había puesto como que su estrategia en la pizarra y tenía algunos recordatorios de equipo y era algo así como que recuerda que hay que salir a vender con toda la energía, rebate una vez, rebate 2 veces, pon todos los beneficios del producto, rebate 3 veces y si aún así el cliente no compra, maréalo para que compre. Maréalo para que compre. O sea, cero enfoque en ese cliente, en ver su necesidad y darle algo que encaje. Cero. Yo dije, wow, esto pinta de cuerpo entero la manera como se está trabajando ahí, ¿no? Otro tema que estoy viendo y que es de verdad preocupante es cuando se adoptan nuevas tecnologías, pero solo por el ahorro de costos que supone. Ojo, yo no tengo nada contra las nuevas tecnologías. Yo creo que las nuevas tecnologías definitivamente tienen que entrar y van a ser una gran ayuda. Yo, por ejemplo, en lo personal, mientras hable con menos gente y más pueda resolver yo sola y sin salir de mi casa, bien. Sin embargo, cuando implementamos la nueva tecnología para dejar de pagar salarios, para dejar de gastar en equipo, en gente que te atienda, ¿ya? Y queremos mandar al cliente como que al desvío, a la autoatención, pero no hacemos el proceso de manera correcta. Una autoatención bien definida, con un proceso bien puesto, realmente pensada y mirando las necesidades del cliente, es deliciosa. Y hasta sorprende y genera esa experiencia que tú decías, Cristian, ¿no? De, oh, qué rico. Pero si es que está mal puesta y encima me hace cerrar el canal para ir a hablar con un ser humano que me atienda, me vuelve loca y te quiero que me quiero. Es verdad. Es así. Luzma, mira, tenemos algunas preguntas del público y agradezco muchísimo a toda la audiencia que nos está escuchando. Brevemente, Gilbert Daza, un saludo grande. Dice, nuestros clientes más insatisfechos es nuestro mejor fuerte de aprendizaje. Tenemos totalmente también de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Liz Uribe dice, creo que la empatía es lo más importante del customer care. Ponerse en el lugar del cliente para entender cuáles son sus necesidades y sentimientos de satisfacción por los bienes o servicios que compra y adicional. Saber escucharlos para definir cuáles son los posibles errores que hay que corregir como empresa. Adicional, sí. El Customer Care es una responsabilidad de toda la compañía y es algo que aplica a los clientes, proveedores y empleados, todos. Si los clientes están felices, excelente. Agradezco a Liz Uribe por estar presente y por este comentario tan interesante y que la verdad yo por lo menos estoy de acuerdo, no sé vos. Totalmente. Tú sabes que yo trabajo viendo habilidades blandas y la empatía es importantísima. Y la empatía parte desde una buena escucha. Porque no solamente es el corazón, es realmente poder escuchar y observar qué cosa es lo que está sucediendo, ¿no? Y es básico, es básico.
¿Cómo voy a ponerme, o sea, necesito ponerme en tu lugar, mejor dicho. Exacto. Y la empatía es eso, ponerme en tus zapatos, ver qué piensas, qué sientes, ¿no? Te leo una más y pasamos a la siguiente pregunta, si te parece. De acuerdo. Mila Barrientos Cuba, buenas noches, Milagros. Gracias por estar presente en esta entrevista. Bueno, excelente presentación en estos tiempos en los que usamos mucho más la tecnología para adquirir los productos a la puerta de nuestra casa por salud. Valoramos la experiencia de compra, el seguimiento, las recomendaciones que nos pueden brindar, el packaging, la experiencia de pago y una encuesta como la que se mencionó, ¿no? Y consulta, ¿qué otro medio podría utilizar una empresa o emprendimiento además de encuestas para que le salten las alertas? Dependiendo del tamaño de la empresa. Es que si es una empresa grande, ¿cómo canalizas toda esa información? Imagínate una empresa que tiene millones de transacciones. Ahí lo único que te queda es agarrar una muestra representativa y hacer una encuesta, o aunque sea estos mini encuestitas donde aprietas dedito para arriba, dedito para abajo como mínimo, ¿no? Y ya luego empiezas a mirar, ok, ¿cuál fue el motivo por el cual atendimos estas manitos abajo? ¿Cuáles son los motivos o los tipos de transacciones o situaciones que están generando más manitos abajo? Si tu Sí. negocio es más chico y tú tienes contacto directo con los clientes, pregunta. Ahora, hay una fuente poderosa y maravillosa de información que muchas veces no se explota y no se genera un proceso para levantar esta información. Así estás en una empresa grande, o sea, el personal que atiende, el personal que vende, toda persona que tiene contacto directo con clientes sabe qué le duele al cliente porque escuchan todo el día al cliente y muchas veces no volteamos a preguntar a ellos qué es lo que está pasando. Ahora, es cierto que muchas veces los supervisores o los líderes de estos equipos y el personal hacia arriba no necesariamente tienen tiempo para estar volteando a preguntarles uno a uno cómo ven las cosas, pero se pueden crear procesos estructurados de levantamiento de información en los cuales estas personas sean las que nos den la información y nos digan cuáles son las mayores quejas que han estado recibiendo durante las atenciones. Es una información medio subjetiva, pero podemos tratar de cuantificarla y si empiezas a mirar lo que te dicen todos tus colaboradores que tienen contacto directo con clientes, vas a encontrar cosas interesantes para luego mirar, para ver dónde pone foco, ¿no? Otra manera es estar donde las cosas pasan. O sea, el área de experiencia cliente y en general los mandos de la empresa deberían salir de vez en cuando a sentarse a escuchar, salir a mirar y tener esa sensibilidad que te da la calle, que te da el local de atención, que te da el sentarte en el contact center a monitorear llamadas, que te da leer los chats. No se puede hacer siempre, es cierto. Por eso es que tratamos de tener procesos estructurados que nos permitan levantar esa información y sacar estadísticas, porque algo que no les he comentado, o sea, nosotros trabajamos mucho con Pareto, ¿no? O sea, el 20% de los problemas explica el 80% de la satisfacción. Entonces, si tú empiezas a mirar la insatisfacción acumulada y miras a qué asuntos corresponde esa insatisfacción, arreglando 2, 3, 4 temas que son los más usuales. No te estoy hablando de problemas que se dan de manera eventual, no. Los problemas que son más repetitivos, haces planes de mejora serios con toda la organización, digamos, orientada a solucionar esto, y rápidamente puedes apalancar la satisfacción hacia arriba. Sí. Y permitime ahí, si me das también el lugar, hoy las tecnologías han dado un gran avance y de verdad un gran apalancamiento para todo el tema de experiencia del cliente. Hoy tenemos el Speech Analytics, Test Mind, entonces solo con algunas herramientas podemos monitorear las redes sociales, podemos monitorear lo que dicen las personas, cómo se sienten, cuál es, digamos, su experiencia probablemente desde lo textual, ¿no? Desde escribir algo, desde probablemente una imagen que esté mostrando un fastidio, una molestia. Entonces, también se puede recopilar un montón de información a eso. Esa data se puede analizar y, como bien vos decís, se puede, bueno, después
aplicar analítica, se puede aplicar reportería que nos puede identificar determinados KPIs donde nos pueda llamar la atención quizás alguna conducta que nos lleve a entender de que hay algunos procesos que en la organización no se están haciendo correctamente. Entonces, hoy hay felizmente herramientas que nos ayudan y está la tecnología, o sea, tecnologías emergentes y digitales que yo digo que se complementan a lo que vos comentás, porque es un complemento, que ayudan, que aportan un valor adicional para poder determinar mucho más y detectar a tiempo y tomar mejores decisiones con respecto a la satisfacción del cliente. Si me permitiste, voy a hacer la última preguntita, que me parece que está también súper interesante, y es, decime algunos tips que deberíamos tener todos en cuenta, desde los líderes hasta la estructura organizacional, como para mejorar esta experiencia del cliente, tener una mejor satisfacción del mismo. A ver si nos podés vislumbrar con alguno de tus buenos consejos. Importantísimo hacer seguimiento, medir, identificar dónde están los quiebres, ver el impacto de esos quiebres y proceder a corregir. Alguna vez, conversando con una empresa, estuvimos mirando qué tipo de proyectos o a qué cosas le ponían foco, y le estaban poniendo foco a cosas que, si bien generaban muchísima insatisfacción, la cantidad de clientes que eran afectados por esa situación era bastante pequeña. Y en paralelo había otro problema que generaba insatisfacción, quizá no tan profunda, pero era tan grande a nivel de gente afectada, que si tú lo solucionabas, lograbas un hipo en la percepción de la marca para toda la gente que la utilizaba, ¿ya? Con eso no estoy diciendo que hay clientes que sean menos importantes que otros, por favor, no me vayan a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber una gestión ordenada y tenemos que ir poniendo prioridades, ir mirando, haciendo planes y mirando qué vamos a hacer primero, qué segundo, qué tercero, y para eso la data te ayuda muchísimo a tomar decisiones. Entonces, medir, corregir, volver a medir, estar siempre al tanto. Lo otro es que los líderes tienen un papel muy importante, todos los líderes de la organización. ¿Y qué es lo que pasa con los líderes de la organización? Que tienen que estar al servicio no solamente del cliente, hacia adentro. Si estamos hablando de construir una cultura de experiencia, ¿qué pasa con la experiencia del colaborador? ¿Cómo estamos atendiendo a nuestro cliente interno? Porque la experiencia es para todos, ¿ah? No solamente es para el que está afuera, también para el que está adentro. Entonces, la experiencia del colaborador cobra especial importancia, porque yo necesito gente que tenga la camiseta puesta y que no quiera permitir que ninguno de nuestros clientes sufra. Y que haga todos los esfuerzos posibles para solucionarle la vida al cliente. Para los cuales esto no sea solo un trabajo de 9 a 6, donde apago la luz y me voy, sino que realmente estén mirando qué otra cosa más podemos hacer por el cliente. Y para eso, bueno, los procesos de onboarding, de formación continua, también tienen que poner mucho hincapié en la importancia de la experiencia del cliente y la cultura de servicio, ¿no? La cultura de servicio se vive, se tiene que vivir en todos los escalafones de la organización. Y hay que tener a la gente, yo te diría que hay que reclutar a la gente que venga, retrocediendo un poco, con valores que concorden con los valores de mi empresa. Si para mí el servicio es un valor importante, debería buscar gente desde arriba hasta abajo que busque servicio, que le guste el servicio, que viva por el servicio, que no se sienta mal por atender. Eso es bien importante, bien importante. Y ahí, si me permitís acotar, y hay un comentario más que quería antes de cerrar ya. Yo siempre digo, en todas mis charlas y congresos que doy, que en las organizaciones hay dos activos. Lo habrás escuchado porque me has entrevistado, Luzma.
y lo he comentado en tus charlas. Pero hay dos activos que son, antes yo consideraba que era uno solo el activo más importante, que eran los datos. Pero hoy considero que en las organizaciones y en las compañías hay Un dos nombre de números. son los datos y nuestros colaboradores, que son en realidad nuestros clientes internos. Y a nuestros colaboradores los tenemos que cuidar de igual manera que al cliente externo. O sea, Sí. tenemos que entenderlos, tenemos que cuidarlos, porque ellos son los que realmente van a ser nuestro puente hacia el cliente externo. Entonces, también tenemos que mimarlo, también tenemos que estar con ellos, acompañarlos, entenderlos. Entonces, hoy para mí me cambió un poco la lógica y creo que en las organizaciones tenemos dos activos importantes. Uno es los datos y dos, nuestros colaboradores. Y permitime que voy a leer el último comentario, que es de Mirko Saberco. Un saludo a Mirko y gracias por escucharnos. Dice, buenas noches, excelente presentación. Como reflexión, dice, la evaluación de satisfacción iniciaría por el cliente interno de la empresa, en la interacción entre áreas y jerarquías. O sea que cuando esto está facturado, es complicado asegurar la satisfacción de nuestro cliente final. Sí, sin duda, creo que hay veces que una vez que ya está hecha la facturación, pero yo creo que el aprendizaje es seguir nutriendo, seguir, digamos, enriqueciendo ese entrelazado que hay con el cliente, ¿no? Y poderlo alimentar, ¿no? Cada día más para poder seguir teniendo un cliente satisfecho, contento y gustoso de poder seguir adquiriendo nuestros servicios, productos o soluciones, ¿no? Mira, me resta, Luzma, agradecerte enormemente. Para mí es un verdadero placer tenerte acá en esta entrevista. Ojalá que podamos hacer muchas más. Me pareció súper Gracias, Cris. Yo feliz. Muchas gracias por la así invitación. que, nada, si querés también comentar, dejar los datos de Capitaliza y comentar un poquito, como antes de despedirnos, como para que cualquier cosa también te puedan contactar, así. Sí, bueno, yo trabajo en Capitaliza, que es una empresa cuyo objetivo es tener a la gente feliz, dentro y fuera de la organización, son nuestros dos focos. Dentro de la organización trabajamos mucho temas de liderazgo y desarrollo de competencias para poder estar a gusto, estar bien, trabajar bien, llevarme bien con el jefe, sentirme querido, estimado, apreciado, tener un jefe que realmente se preocupe porque crezca profesionalmente, que se preocupe también por mí como persona. Entonces, cuando logras esas condiciones, pues el trabajo se hace rico, se hace apasionante y realmente dejas de estar pensando qué horrible ir a trabajar y empiezas a pensar qué rico que estoy yendo a trabajar, vamos a ver qué cosas hacemos hoy, ¿no? Y hacia afuera de las organizaciones cuidamos mucho a los clientes, entonces también tenemos proyectos de diseño de experiencia. Y nos pueden encontrar en LinkedIn como Capitaliza. Ahí estamos, es fácil de ubicarnos. Todos los sábados lanzamos por ahí algún mini consejo que tiene que ver con liderazgo, con experiencia cliente, videitos cortos, pequeñas pildoritas que de repente les puedan interesar. Y nada, agradecidísima, Cris, por la invitación. Un placer. Un gustazo estar aquí contigo y con todos tus seguidores. Un placer. Así que, bueno, nada, comentarle un poco a la comunidad y a todos nuestros oyentes que vamos a estar haciendo entrevistas todos los meses. O sea, una vez por mes va a haber una entrevista de temas muy interesantes que van a estar abocadas a las organizaciones, funcionamientos, procesos, flujos, tecnología, a los líderes. Entonces los vamos a esperar todos los meses. Se van a enterar por nuestros canales de tanto de YouTube, Instagram y LinkedIn. ¿Sí? Los datos los estamos compartiendo en la portada de este live.
Y nada, los esperamos. Agradezco enormemente haber compartido con vos, Luzma, haber compartido con toda la audiencia. Y nada, los espero para la próxima entrevista, que va a ser el mes que viene, y probablemente sea más o menos para mitad de mes. Igual se pueden enterar por nuestras redes sociales. Síganos como Beams Company, tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram. Y en LinkedIn nos pueden seguir como Beams Intelligent and Marketing Solution o hashtag Beams o Beams Company. Así que bueno, un gusto enorme y nos vemos próximamente. Gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.